Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. En los momentos previos a acabar otro día, sigue siendo un placer poder llegar hasta vosotros. Aquellos que nos escucháis cada día y seguís la serie sobre el Evangelio de Marcos, tenemos la oportunidad de compartir momentos especiales, momentos de reunión donde podemos leer la Biblia y preparar nuestros corazones para alabar a nuestro Dios a través de la oración. Es por eso que os reitero mi felicidad de poder estar con vosotros, poder compartir estos momentos
y, ¿por qué no?, poder disfrutar en la iglesia, en casa, de esta nueva oportunidad cuando está prácticamente acabando otro día. En el programa de hoy vamos a centrarnos en otra preciosa historia que relaciona a Jesús con sus discípulos, aun cuando ellos no habían entendido el milagro de los panes y de los peces. Sabéis, yo me pregunto muchas veces, ¿qué hubiese sido de mi vida si hubiese vivido en la época de Jesús? Si hubiese estado con él, indudablemente mi actitud habría sido exactamente la misma. No entender el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Ellos no pudieron entender el mensaje de Jesús hasta que no cambiaron sus parámetros, hasta que no cambiaron su forma de entender la Biblia y de entender al Maestro de Nazaret. Por eso seguimos en el ministerio de Jesús, seguimos caminando en la distribución de las tres funciones principales de Jesús: enseñaba, predicaba el Evangelio, sanaba en las enfermedades. Es decir, Jesús estaba implicado con el bienestar de los demás. Pero en el texto de hoy nos vamos a centrar en un episodio que aparentemente es muy espectacular. Jesús camina sobre el mar, pero que detrás de esta acción de Jesús sigue estando el maestro que enseña, el maestro que forma. Y vais a ver que Jesús tiene un cuidado especial en el descanso de sus discípulos, en los momentos que pasaban pues trabajando y agotándose en el transcurso de cada día. Y vamos a ver cómo Jesús se interesa por ellos, al igual que se interesa por ti y por mí cada día. Es verdad que a veces nosotros nos centramos solo en los aspectos materiales, son necesarios, pero lo que la Biblia nos enseña a pensar es que Jesús tiene solución para nuestros problemas espirituales y a partir de ellos podremos organizar mejor nuestra vida porque estaremos caminando junto a Jesús. Por eso, en el versículo 45 nos dice del Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, enseguida obligó a los discípulos a que se embarcara. ¿Sabéis? Estamos acostumbrados en el Evangelio de Marcos a ver a Jesús cómo se desplaza de una orilla a otra del mar. Finalmente, la inmensa mayoría de sus discípulos habían sido armadores, pescadores, conocían perfectamente el medio. Ahora Jesús, después de haber realizado el milagro de los panes y de los peces, después de haber pasado una jornada de agotamiento físico para sus discípulos, les insta, les recomienda que vuelvan de nuevo al lugar de la tranquilidad, a ese medio que para ellos era totalmente normal, que era caminar hasta la barca, hasta la orilla de la playa y adentrarse en el mar para dejar atrás los problemas de cada día. Eso es lo que yo pretendo, mis queridos hermanos, en este día. Esta historia de Jesús, esta lectura de la palabra de Dios, que nos sirva para dejar atrás los problemas del día y descansar en la seguridad de nuestro Dios. Y ellos se levantaron y cruzaron a la otra orilla, a Betsaida, mientras Jesús se despedía de la gente. Había sido un día muy intenso. ¿Os imagináis los pensamientos en la mente de aquellas personas pensando en qué clase de líder sería Jesús? Que era capaz de alimentar a 5.000 personas, que era capaz de resolver el problema de la enfermedad, que podía sanar. ¿Os imagináis lo fácil que sería echar a los romanos de Jerusalén con Jesús al frente como líder político de la nación? Por eso, a veces los discípulos se ven entre esa idea que habían concebido desde pequeños y la realidad de Jesús. El reino de Jesús es un reino espiritual.
no es un reino político de lucha contra las autoridades. Es un reino donde Jesús es el rey espiritual de cada uno de nosotros. Los discípulos marchan y Jesús se queda despidiendo a la gente. Y cuando se despidió de ellos, cuando quedó solo, se fue al monte a orar. ¿Sabéis? Si os dais cuenta, los relatos de Marcos nos mueven en una geografía extraordinaria. El mar, las dos orillas, las explanadas donde Jesús se sentaba con los discípulos y con la gente, y la montaña, el lugar donde Jesús se encontraba a gusto para hablar con su Padre, para preparar el día siguiente. Así llegamos a la primera parte central, al anochecer. Estaba ya la barca en la mitad del lago y Jesús todavía estaba en tierra. Qué extraordinaria es la forma que tiene Marcos de transmitir esta noticia. Jesús en tierra, ya había terminado de orar y los discípulos habían llegado justamente hasta el centro del lago. Viendo Jesús con qué fatiga remaban, porque tenían el viento contrario. Y fue en la cuarta vigilia. Es decir, en un periodo en el cual transcurre entre las 3 y las 6 de la mañana. Porque en aquella época se contaban 4 vigilias al día de 3 horas cada una. Y la primera empezaba a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la cuarta vigilia transcurre de las 3 a las 6. Y Jesús va a acercarse a ellos. Pero antes nos dice que de madrugada, en la dirección a ellos, andando por encima del agua, Jesús estaba por rebasarlos. Ellos, viéndolos andar por el lago, pensaron que eran un espíritu y empezaron a dar gritos. Porque todos lo vieron y su corazón empezó a palpitar más fuerte y más rápido de lo normal. Pero él les habló enseguida y les dijo: amigos. ¿Sabéis? Eran sus discípulos. Pero Jesús no solamente estableció con ellos una relación académica, estructural. Jesús los convirtió en el grupo de apoyo, en el grupo que les permitía expresarse cuando estaba cansado, cuando estaba agotado, cuando se sentía desfallecido. Por eso les llama amigos. Qué privilegio, mis hermanos. Qué privilegio poder ser amigo del maestro de los maestros, de aquel que unos meses después entregaría su vida por ellos. En eso consiste el término amistad. Dar por tus amigos lo que ellos necesitan. Desde el punto de vista teológico, podemos expresar que la amistad de Jesús hacia ellos es de protección, de formación, para que prediquen el evangelio de salvación. Y él les dijo: amigos, soy yo. No tengáis miedo. A mí la palabra miedo me gusta mucho en la Biblia. Porque en muchas ocasiones aparece en contraste con la soberanía de Dios.
no en todas, pero hay una buena cantidad de ellas. Por ejemplo, la primera vez que aparece en el capítulo 3 de Génesis. Los seres creados se esconden y tienen miedo. ¿Por qué? Porque no entienden el plan de Dios para su vida. Y aquí tiene el mismo contexto. Si Jesús les había mandado a que descansaran, que se metieran en el lago, ¿no contaba con todas las posibilidades? Contaba con ellas. Subió a la barca con ellos. El Dios hecho hombre, que recorre todo el camino que hay que recorrer para el encuentro con el ser humano. No lo olvides. Con Dios en tu corazón y con Jesús como intermediario entre Dios y el hombre, el concepto de la vida cambia. Y por lo tanto, los miedos del hombre se atenúan. Porque al frente de nuestra vida, Jesús también se sube a nuestra barca, a esa barca que camina hacia la Canaán celestial. Subió a la barca con ellos y dio la orden al viento. El Dios creador, hecho hombre, que controla su creación. Sin embargo, el miedo de ellos, la sorpresa, dice el texto que llegó a lo máximo. Porque estaban obcecados. Y nos dice el por qué. Y aquí tenemos una de las grandes claves de interpretación de esta pequeña sección de Marcos. Estaban obcecados y no habían comprendido lo de los panes. Dejaron la orilla, se metieron en el mar, en el lago, e iban dándole vueltas. Me imagino, y me permitís la licencia, la conversación en los primeros momentos en la barca. ¿Qué significa esto que nuestro maestro ha hecho hoy? ¿Será definitivo para restaurar el reino de Israel? Todas esas preguntas posiblemente estaban en la mente de cada uno de ellos. Por lo tanto, en esta sección nos encontramos con una realidad. Jesús quiere subir a tu barca. Jesús quiere caminar contigo en la barca de tu familia. Y te dice, sea cual sea la situación que estás pasando por este momento, amigo, amiga, soy yo. No tengas miedo. Yo tengo el control sobre todos los acontecimientos. Ponte en mis manos y déjame transformar tu existencia espiritual. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje tan especial? A través de los milagros y las enseñanzas del Maestro. Por eso, en estos momentos que ya nos hemos preparado espiritualmente, es el momento de llegar a la oración del día, a la última oración de la iglesia en casa, a la última oración de la comunidad. ¿Cuáles son las olas y los vientos en tu vida en este día? ¿Cómo han soplado? No te preocupes. Descansa en el Señor. Y recuerda, Jesús quiere que tú y yo seamos sus amigos, para que pueda calmar nuestras ansiedades, para que pueda darle sentido a nuestra vida. ¿Por qué quieres orar hoy? Yo me sumo a tus oraciones. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos bendices, nos cuidas, orientas nuestra vida, Señor, hacia el infinito. Lo mismo, Señor, que tú hiciste con tus discípulos, estás dispuesto a hacerlo con nosotros hoy todavía.
Padre amoroso y tierno, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo a enseñarnos cómo es el reino de los cielos. En el tema de hoy hemos visto que será un reino sin miedo, porque nunca volveremos a dudar de que tú estás con nosotros, que reinarás con nosotros y estarás para siempre con nosotros. Por eso, Señor, en este momento te presento las oraciones de cada uno de mis hermanos, sus vidas, sus esperanzas. Ojalá, Señor, que todos nosotros podamos esperar confiados en ti, a que sea el mejor momento para que tú puedas contestar cada oración. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Tenemos una cita. Y Dios en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde.